Buen día, continuamos con el estudio de los Evangelios. Este es el tema 37, acerca del amor hacia los enemigos, en su tercera parte. Dice la palabra en Mateo, capítulo 5, versículos del 43 al 45. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. El Señor Jesús está haciendo referencia a las enseñanzas que daban los maestros en aquel tiempo, que eran las siguientes: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. La palabra nos dice que debemos amar a nuestro prójimo, pero en ningún momento de la ley se nos dice que debemos aborrecer a nuestros enemigos. Esto fue algo que se agregó, que se torció, pero aún así el Señor utiliza esta enseñanza para decir que debemos amar a nuestros enemigos, que debemos bendecirlos, que debemos hacer bien a ellos, que debemos orar por ellos, para que así seamos hijos de nuestro Padre que está en los cielos, que Él tiene misericordia, que hace salir su sol sobre los malos y los buenos, que hace llover sobre los justos e injustos. Y continúa diciendo la palabra en los versículos del 46 al 48 lo siguiente: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre en que está en los cielos también es perfecto. Aquí el Señor está dándoles en su herida, dándoles en su orgullo al pueblo de Israel, porque está haciendo referencia a los publicanos, aquellas personas israelitas que se habían vendido al Imperio Romano para cobrar impuestos y para aprovecharse de los ciudadanos de Israel. Los publicanos eran personas despreciables para la mayoría de israelitas, y aquí el Señor Jesús les está diciendo: ustedes, cuando solamente aman a las personas que también los aman, ustedes no son inferiores a esas personas que ustedes desprecian. Si ustedes solamente saludan a sus hermanos, están haciendo lo mismo que hacen los gentiles, que hacen las personas que no son israelitas, porque ellos también tenían un fuerte sentido de superioridad, un fuerte sentido de que su pueblo era el pueblo escogido por Dios y que los gentiles no eran nada. Aquí el Señor Jesús les dice: ustedes vienen a ser iguales a los gentiles que no conocen a Dios, iguales a los gentiles que no son el pueblo escogido de Dios, cuando solamente aman a los que los aman. Ustedes deben ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y como un ejemplo de esta enseñanza, creo que es importante ver lo que nos dice la palabra en 1 de Samuel, capítulo 18, versículos del 10 al 11. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa, y David tocaba con su mano como los otros días. Y tenía Saúl la lanza en su mano, y arrojó Saúl la lanza, diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. El rey David, como ya hemos hablado en otras ocasiones en el canal, ahora vamos a hablar de esta situación que experimentó, de esta relación que tenía con quien era el rey Saúl, después de que David, por las fuerzas que el Señor le dio, venció a Goliat. Entonces el pueblo estaba alabando más, estaba reconociendo más a David que a Saúl, y esto llenó el corazón de Saúl de envidia. Por eso dice la palabra que un espíritu malo lo tomó, y él estaba perdiendo la razón, estaba enloqueciendo, porque tenía una gran envidia en contra de David. Y la palabra nos dice que él tomó una lanza y se la arrojó a David para matarlo. Y David lo que hizo fue esquivar esa lanza. Dice la palabra que la evadió 2 veces. Y aquí David muestra que él tiene un gran respeto a Saúl, porque a pesar de que David en ningún momento ofendió a Saúl o agredió a Saúl de alguna forma, como para que Saúl tuviera rencor contra él, aunque Saúl estaba siendo injusto, aunque era una injusticia que David recibiera ese trato, siendo un héroe para el pueblo en ese momento, David tenía un gran respeto por Saúl y no le devolvió
esa lanza, sino que lo que hizo fue evadirla 2 veces. Y es importante ver que la palabra nos dice que David era hábil, era un guerrero muy hábil. Con una piedra pudo disparar en la cabeza a Goliat y pudo vencer a un gigante. Ahora no iba a ser difícil para él vencer a un Saúl que estaba al borde de la locura, vencer a un Saúl que estaba consumido por el odio. David podía vencer a Saúl. En ese momento él podía devolverle su lanza y con esa capacidad que él tenía podía haber herido a Saúl de muerte. Y nadie en el pueblo probablemente hubiera reclamado esta decisión, porque este hubiera sido un acto de defensa propia. Estaba en parte justificado ante la ley que David devolviera ese ataque, porque hubiera sido en defensa a sí mismo. Y el pueblo iba a estar a favor de David, pasara lo que pasara. Pero él lo que hizo fue evadir esa lanza y seguir con su trabajo, que era tocar el arpa para calmar el espíritu de Saúl. Y ahora, si vamos a lo que nos dice la palabra en Primera de Samuel, capítulo 24, los versículos del 4 al 7, dicen lo siguiente: Entonces los hombres de David le dijeron: He aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David, y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Y después de eso se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es ungido de Jehová. Y así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Vemos que el rey Saúl estaba buscando hacer todo lo posible para hacerle daño a David, porque sabía que el pueblo lo amaba, sabía que el pueblo lo apreciaba más que a él. Y Saúl emprendió incluso una persecución contra David. Estaba siempre buscando la forma de difamarlo, buscando la forma de matarlo y acabar con él, para que el pueblo volviera a confiar en su nombre. Eso era lo que quería hacer Saúl. Y aún así, cuando David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, cuando aún sus hombres, cuando unas personas que andaban con David lo animaron a que acabara con Saúl, a que acabara con ese que le había tirado la lanza, que acabara con ese que lo estaba persiguiendo, que estaba buscando su mal, aquel que lo consideraba su enemigo, David nuevamente perdonó a Saúl y decidió no acabar con su vida, simplemente cortó la orilla del manto de Saúl para mostrarle a Saúl que él había tenido la posibilidad de acabar con él. Y después vemos en este mismo pasaje que Saúl habla con David y él se arrepiente aparentemente de lo que hizo y le pide perdón a David y habla con él acerca de lo que hizo y le agradece por no haberle quitado la vida, porque David respetaba a Saúl porque había sido un rey puesto por Dios, aunque se había extraviado, aunque se había equivocado. Eso no quitaba el hecho de que Saúl había sido puesto por Dios y David debía respetarlo, quería respetarlo, aunque cada vez las personas tenían menos respeto hacia Saúl. Y ahora sí vemos lo que nos dice la palabra en 1 Samuel 28, en los versículos del 15 al 16, dice lo siguiente: Y Samuel dijo a Saúl: ¿Por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: Estoy muy angustiado, porque los filisteos pelean contra mí. Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo: ¿Y para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo. Entonces vemos que en la diapositiva anterior leímos 1 Samuel 24, en donde David le perdona la vida a Saúl, pero también en 1 Samuel
capítulo 26. Nuevamente Saúl está buscando hacer el mal a David y nuevamente David le vuelve a perdonar la vida a Saúl. En 2 ocasiones David tiene la oportunidad de matar a Saúl y decide perdonarlo. Y esto es una gran muestra de cómo el Señor estaba con David y el Señor guiaba los pensamientos y las acciones de David, aunque él se equivocó en su momento y se equivocó en otras situaciones. La palabra dice que era alguien con un corazón que agradaba a Dios, y era por esas actitudes, por esa capacidad de perdonar a Saúl, de verlo con respeto, de verlo con amor, aunque Saúl lo odiaba y lo despreciaba. Y después vemos lo que pasa, que incluso David, cuando perdona a Saúl, siempre le dice lo mismo, le dice que él no se va a vengar, que él no mató a Saúl, dice, porque él le deja la justicia a Dios, porque él sabe que Dios va a hacer justicia si Saúl busca hacerle daño. Si David ataca a Saúl, entonces Dios no va a defender a David, porque ya David ya se habría defendido. Por eso es que David prefiere ampararse en Dios y que sea Dios quien hace justicia. Y aquí vemos lo que pasa, que Saúl se había apartado de la presencia de Dios, y cuando habla con el profeta Samuel, aquí en esta última frase, hay algo muy doloroso para Saúl, que Samuel le dice: si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo, ¿para qué me preguntas a mí? ¿Qué es lo que Dios quiere decirte? Saúl ya se había equivocado al hacer algo que Dios no le pidió, y ya el Señor se había apartado un poco de él. Pero cuando Saúl se considera un enemigo de David, cuando Saúl considera a David su enemigo y lo odia y busca matarlo de cualquier forma, y como David no se defendió, como David siguió amándolo, entonces Saúl se ganó un problema mayor. Saúl vino a ser enemigo de Dios, porque Dios estaba con David, y al David dejar que Dios fuera su defensor, entonces Saúl fue considerado un enemigo del Señor. Aquellos que hacen daño contra otras personas no se están metiendo con alguien y que esta persona deba responderles. Aquellas personas que conocen al Señor y dejan la justicia al Señor, aquellos que le hacen daño, no son solo enemigos de la persona como tal, de la persona afectada, vienen a ser enemigos de Dios si esas personas no se arrepienten. Porque aquí hay algo que impactó muchísimo a Saúl, y fue siempre la respuesta de David. David le perdonó 2 veces, 3 veces, o quién sabe cuántas veces la vida a Saúl, porque David era alguien muy hábil en la batalla. Él podía en cualquier momento decidir acabar con la vida del rey Saúl, y en todo momento él prefirió dejar al Señor la justicia. Pero como David no se defendió, como David no consideró a Saúl su enemigo, entonces Dios consideró a Saúl su enemigo, y Dios hizo justicia después de todos esos malos tratos que Saúl le había dado a David. Por esta razón es que nosotros no debemos de buscar responder a nuestros enemigos, no debemos buscar responder a quienes nos hacen daño muchas veces, aunque sea difícil, porque hay un verdadero cambio cuando nosotros hacemos lo que ellos no esperan. Como decía el Señor en los en los versículos de Mateo 5, ¿qué estamos haciendo de más? Es lo que todas las personas hacen. Aquellos que agreden a otros, aquellos que ofenden a otros, están esperando y saben que les van a responder mal, que les van a devolver un insulto, que les van a devolver un golpe, que les van a devolver una maldición. Ellos saben
Y es lo más común que va a pasar, que les respondan de la misma forma que ellos atacaron. Pero cuando alguien viene y hace algo diferente, cuando alguien es lastimado, es agredido, es ofendido y no responde y le deja la justicia al Señor, entonces el Señor se encarga. El Señor se encarga y pone las cosas en su lugar, pone a cada persona en su lugar, quebranta a quien tiene que quebrantar y Él hace justicia. Por esta razón es que debemos de confiar en el Señor y saber que Él tiene control de todas las cosas, que Él no se olvida de las injusticias por las que nosotros sufrimos, y Él también muchas veces nos tiene que recordar a nosotros cómo nosotros también le fallamos a Él, y muchas veces aún le fallamos a Él y Él tiene que perdonarnos. De esa manera en que Él nos perdona, tenemos nosotros que perdonar a los que nos ofenden, y eso lo vamos a estudiar próximamente en la oración del Padre Nuestro. Pero de momento lo importante es ver que nadie está esperando, ninguna persona que hace daño está esperando que le devuelvan el bien. David, cuando decidió no responder a Saúl con odio, no se imaginaba que esa respuesta, que esa forma fue el ataque más duro para Saúl. Saúl estaba preparado para la guerra, estaba preparado para pelear, pero no estaba preparado para que David devolviera tanta amabilidad, tanto respeto, tanta confianza. Esto fue lo que volvió loco a Saúl, esto fue lo que descontroló a Saúl, porque él no estaba esperando esa respuesta. Y Saúl tomó un camino difícil y no tuvo forma después de arrepentirse de sus actos, pero en otras situaciones puede que Dios permita que algunas personas nos ofendan para que en medio de que nosotros no respondamos haciendo el mal, entonces Dios confronte el corazón de esa persona, porque siempre estamos buscando culpables a todos, siempre estamos buscando un foco para nuestro odio, para nuestra tensión. Si alguien hace daño y le responden, entonces ya se justifica. Pero si alguien hace daño y no le responden, entonces no va a saber qué hacer. Entonces se va a sentir culpable, entonces se va a sentir arrinconado. Y es ahí cuando Dios puede venir y provocar un arrepentimiento en su corazón. Pero si nosotros devolvemos mal con mal, entonces ahí sigue el problema, ahí sigue la situación. Por esto debemos ser sabios al momento en que nos tratan mal, en que sufrimos injusticias, porque así también el Señor Jesús sufrió injusticias, sufrió malos tratos, sufrió humillaciones. Y si somos sus siervos, somos también privilegiados de sufrir como Él sufrió. Si vamos a sufrir por decir la verdad, si vamos a sufrir por ser íntegros, si vamos a sufrir por seguir al Cristo, pues no es una humillación, sino un privilegio. Y de esta forma es que debemos pensar, siempre confiando en que es el Señor quien hace justicia y no nosotros. Amén. Así que bueno, cada semana, si Dios quiere, habrá un nuevo mensaje bíblico y un poema cristiano. Suscríbete, deja tu like y comparte el video si te gustó.